Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, y si este mensaje bendice tu vida, te invito a que lo compartas con los demás. Aquí en Argentina estamos viviendo el Día del Padre, hoy domingo 20 de junio, Día del Padre. Pienso que es una fiesta un recordatorio, un tiempo muy especial, ¿sí? Pero hoy, mientras que preparaba esto y pensaba en este mensaje, pensaba que el Día del Padre no en todos los hogares genera el mismo sentimiento, ¿no? No en todos los hogares se siente lo mismo el Día del Padre. En muchos hogares el Día del Padre es un momento de alegría, de felicidad, de hacer un asado, de preparar una torta, capaz alguien se pone la camiseta haciendo un postre, bueno, diferentes cosas, ¿no? Pero hay otros hogares que este 20 de junio no lo estuvieron disfrutando como quizás muchos de nosotros lo hemos disfrutado, porque quizás es una fecha para recordar a papá, ¿sí? En muchos hogares o para muchas personas el Día del Padre no es una fecha que se festeja, no porque estén tristes, sino porque están enojados. Porque la figura de papá nunca ha sido una figura positiva, nunca ha sido algo que genere de alguna manera alegría, gozo. Y probablemente vos y yo conocemos mucho estos hogares en donde por diferentes circunstancias o realidades, hoy quizás es fiesta, pero quizás no lo es. Quizás es un tiempo de nostalgia, de pensar, de recordar, de vivir cosas fuertes, ¿no? Ahora, yo algo que pensaba respecto a esto, y este mensaje, si bien es enfocado a quienes son papás, no es solamente hacia los padres, sino que hacia todos, porque los principios que voy a compartir en esta noche es aplicable para todos. Así que no diga, bueno, esto es para fulano y tal, no, esto es para vos y esto es para mí. Y quiero que lo tomes con fuerzas en esta noche. Yo le puse de título a este mensaje: de tal palo, tal astilla. ¿Alguna vez escucharon esa frase, ese refrán? De tal palo, tal astilla. Y pienso, ¿no?, que quizás quienes tengan adolescentes en sus casas ven a su adolescente y ven al esposo y dicen, son iguales. Roncan igual, se comportan igual, capaz dicen algunas esposas, ¿no? O quizás algunos esposos ven a su suegra y ven a su esposa y dice, de tal palo, tal astilla, son iguales. No para mal, no tiene que ver, porque sé que después ven este video y no me conviene a mí. Pero usamos muchas veces esta frase hasta de manera más que nada despectiva, ¿no? Cuando nosotros vemos características en una persona que la tiene su papá, su progenitor o su mamá en algunos casos, pero haciendo eco puntualmente en el padre, ¿no? Cuando vemos actitudes, y en casa como que tenemos dividida la torta, ¿no? Porque siendo 4, y varias veces lo compartía esto, mi mamá tiene un carácter muy especial y mi papá otro carácter totalmente diferente. Mi papá más bien colérico, de este carácter fuerte, ¿no? Y mi mamá más emocional, más así como a flor de piel las lágrimas y el gozo y todo junto. Y como que en casa vemos, ¿no? Si bien los 4 sacamos un poco de los 2, vemos que hay 2 que son más parecidos a papá y 2 que son más parecidos a mamá, ¿sí? Y por ahí vemos que Pablo y Keila más parecidos a mi papá en su carácter, y por ahí Yani y yo más parecidos a mi mamá. Y por ahí si nos conocen más a profundidad dirían, de tal palo, tal astilla, son iguales. Por ahí se preguntan qué tiene que ver esto con el tema, con lo que yo quiero compartirles en esta noche. Pienso que nosotros heredamos muchas cosas de nuestras casas, ¿no? Y hoy en día ya no podemos hablar solamente de la figura paternal como la figura del hombre. ¿Por qué? Porque hay muchas realidades en donde quizás porque el papá no estuvo, no quiso o no pudo, no estaba en casa. ¿Y quién tuvo que tomar esta figura quizás paternal, ¿no? Y maternal al mismo tiempo? La mamá. Hay muchas realidades como estas, realidades en donde por alguna X circunstancia papá no está.
y quizás mamá tiene que ponerse en este lugar. Quizás en otras realidades tiene que ver con el abuelo siendo papá, el tío siendo papá. Dentro del ámbito espiritual, creo que en algún momento de nuestra vida todos tuvimos como este papá espiritual, que podría ser un líder, un pastor, un referente, que de la misma manera como nuestros padres biológicos nos ayudan o nos enseñan a caminar, hay personas que cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, también nos enseñan a dar nuestros pasos, nos enseñan a andar en bicicleta en la vida espiritual y a transitar la vida espiritual. Así que hay muchas figuras en este tiempo. ¿Por qué? Porque padre no es precisamente aquel que puso el espermatozoide con el óvulo. Es cierto que todos nacimos bajo ese proceso. Nadie nació de un zapallo acá o de una mesa de otro medio, y si pasa eso, díganme que vamos a tener que investigar. Pero todos los que estamos acá hemos sido fruto de un hombre y una mujer. Y la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, esto es biológico. Y esto nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar la realidad de que somos hijos de un papá. Pero el sentido del padre no tiene que ver precisamente con haber gestado, tiene que ver con un corazón paternal. Porque hay muchos papás que no pueden dar a luz junto a su esposa, pero de todos modos el corazón paternal es tan grande que han abrazado a un niño en adopción. O vemos Patricio y Esperanza Villarruel en el Congo, África, con el orfanato, abrazando a cientos de niños que no son sus hijos. Y con Patricio ni siquiera son del mismo continente. Pero aún así hay un corazón que tiene varias características. Y como un padre, como un papá, ¿cómo yo puedo ser de ese ejemplo de buena influencia para los hijos? Y yo anoté varios puntos. ¿Por qué? Porque para ser un buen papá debo conocer a Dios como mi papá. Yo no puedo ser un ejemplo de bendición si yo no conozco en profundidad al que es ejemplo de bendición por excelencia. Yo no puedo pretender a mis hijos brindarles valores si yo no he conocido esos valores anteriormente, si la persona de Cristo no se manifiesta en mi vida. Y a mí me encanta ver a Dios como papá. ¿Saben por qué? Porque vamos ahora a profundizar en varios versículos y en varios pasajes que son muy claves, pero vemos como Dios constantemente se está ejemplificando con esta figura paternal, diciéndonos: ustedes son mis hijos, no porque ustedes me eligieron a mí, sino porque yo los elegí a ustedes. Nosotros no elegimos dónde nacer, nadie eligió dónde nacer. Pero cuando nacimos, hubo un matrimonio, un papá, una mamá que a pesar de haber sido hijos suyos, nos adoptó como hijos. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Nosotros somos hijos de Él porque Él nos eligió primero, porque Él nos pensó primero. Y yo quiero compartir varias características de Dios como nuestro Padre. Porque reitero, si yo no puedo conocer a Dios como papá, yo nunca voy a poder transmitirle de Dios a las futuras generaciones. Si yo no experimento esa paternidad con Dios, esa relación con Dios, ¿qué es lo que yo le voy a infundir? ¿Qué es lo que yo le voy a transmitir a los niños, a los hijos, a mi entorno? Así que esto es para todos, a quienes ya son padres, a quienes no lo son. Esto es aplicable. Y vamos con la primera característica de Dios como nuestro Padre, que en primer lugar Él es compasivo. Y yo, a medida que vayamos avanzando, quiero que revises esto en tu vida, a ver si a Dios lo ves de esta manera y si esto se aplica en vos. Vamos a ir al Salmo 103, versículo del 8 al 14. En esta noche vamos a ir a varios versículos, ¿sí? Varios versículos. Así que si no los encuentran, traten de anotarlos para buscarlos después en casa, así no se nos va tanto el tiempo. Salmo 103, versículo del 8 al 14. Dice la palabra de Dios en la versión NBI: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Fíjense lo profundo de esto.
Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como Él es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Algo que me impactaba mucho cuando leí estos versículos, lo que dice al principio. Dice, Él no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, a los demás, o para con los demás ser compasivos? Y quizás vos digas, estas cosas son muy básicas, pero sí, ¿cuántas de estas las aplicamos en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, a las personas de nuestro entorno, hijos, esposo, esposa, amigos, familiares, con cuántos de ellos nosotros manifestamos esto que Dios manifiesta con nosotros? De no guardar rencor eternamente porque nos lastimaron, porque nos hicieron mal. No guardar nuestro enojo por siempre, por los siglos de los siglos. Porque si nosotros llevamos en nuestra vida este sistema de vida es porque no hemos conocido la compasión de Dios o no la hemos querido conocer. O de lo contrario, quizás hemos abusado de esa gracia, pero no queremos aplicar eso en nuestras vidas. ¿Cuán compasivos somos nosotros para con los demás? Una característica hermosa de Dios. Si hay alguien en este universo que tendría el derecho para no perdonarnos, es Dios. Pero aún así, dice que Él agarra nuestras transgresiones y las arroja lejos. Así que este primer tips, podríamos decirle, o consejo para todos nosotros, en cuanto a esta característica de Dios. Dios es compasivo. Ahora, ¿eso se está imprimiendo en mi vida para con los demás? Otra característica de Dios, sustentador. Hebreos capítulo 13, versículo del 5 al 6. Hebreos 13, 5 y 6. Sustentador. Dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos lo creen a esto? Nunca te dejaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Un padre que está imitando al Padre de padres, no solamente es compasivo con sus hijos, no solamente tiene la capacidad de perdonar, sino que tiene la capacidad de sustentar. De sustentar. Muchos padres, lamentablemente, este punto lo han dejado de lado. Sustentar. Y sustentar no tiene que ver solamente con lo económico, que esto es importantísimo, el traer el pan a la mesa. Sustentar tiene que ver con poder brindarles herramientas al hijo para que el hijo pueda crecer y acercarse más a Dios. Sustentar, sostener, abrazar. ¿Cómo estamos sustentando a nuestro entorno? ¿Qué herramienta le estamos dando para que pueda vivir la vida como Dios está mandando, como Dios está pidiendo? Lo interesante es que Dios constantemente está siendo nuestro sustentador. Hoy Dios te sustentó. Y si estás acá es porque su mano sigue sobre tu vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta noche que creemos que Él nunca nos dejó y jamás nos abandonó? Él es un Padre amoroso que nos sustenta. Otra característica de Dios maravillosa. Salmo 94, versículo 22. 94, versículo 22. Dios es protector. Dice, pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca que me da refugio. Protector. Algo que me encanta de esto es saber de que Satanás podrá planificar, idear sus mejores planes y tener todos sus recursos preparados en contra de mi vida. Pero ningún recurso del infierno va a poder ser más grande que la protección que Dios tiene sobre vos y sobre mí. ¿Crees esto? Dios es nuestro protector. Él nos guarda y como
hijos de Dios que estamos imitando al Padre, necesitamos ser protectores, proteger a nuestros hijos. Yo creo que todos los que tienen hijos acá son protectores. Y siempre doy este ejemplo de que, imagínense si viene una camioneta negra, abre las puertas y te quiere sacar a tu hijo, seguramente ahí se te va a ir todo el amor en Cristo, como a mí, cuando los tenga. Y vas a salir a defender a tu hijo. Ahora pienso, ¿qué tan protectores somos con esta familia que está acá? ¿Cuánto protegemos esta familia que Dios nos dio, que es la familia de la fe? Que proteger tiene que ver no solamente con cuidar a esa persona, cuidar su corazón, cuidar, como digo, lo que digo, evitar el chusmerío, evitar la murmuración, porque evitar hablar del otro es cuidarlo, es amarlo. ¿Cuánto estoy cuidando y protegiendo a esta familia? ¿Cuánto estoy protegiendo a esta familia de los ataques externos, de los comentarios de afuera? Porque aunque tengamos una familia biológica, Dios nos hizo familia a nosotros. Y esta familia es una familia que va a perdurar por la eternidad. ¿Cuán protector sos de la familia Ministerio Impacto Cristiano? Esta familia que Dios te regaló. Otro de los versículos que tiene que ver con la protección, Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Si Dios nos protege, si Dios nos dice yo tengo un refugio para vos, si puedo guardarte las tormentas, creo que nosotros también podemos hacer eso con los demás. ¿Cuánto lo creen a esto? Podemos proteger a los demás. Otra característica, Dios es justo, es un Padre justo. Dice Salmo 119, del 142 al 144, tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. He caído en la angustia y la aflicción, pero en tus mandamientos me regocijo. Tus estatutos son siempre justos, dame entendimiento para poder vivir. ¿Y qué tiene que ver la justicia de Dios? Es que por medio de la palabra, vos y yo podemos caminar de manera justa, de manera equilibrada, como Dios quiere. Ahora, ¿cuánto de la palabra se está imprimiendo en tu vida para que tus hijos también puedan caminar de esa misma manera? Compartía el versículo al principio en donde hablaba de que el hombre que se mantiene en integridad genera que sus hijos después sean bendecidos porque imitan esos pasos. ¿Cuán justo sos? ¿Cuánto de la palabra te está llenando? Y ahora otra pregunta. ¿Cuánta justicia hay en tu corazón para con esta sociedad? ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces nosotros somos indiferentes a lo que pasa en nuestro entorno. Cuando vemos una persona en necesidad, cuando vemos una persona que la está pasando mal, los hijos son esponjas por excelencia. Y más que lo que nosotros podamos decir, ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. Por eso es que la pregunta es, ¿cuán justos estamos siendo nosotros en esta tierra? ¿Cuánto del amor de Dios estamos manifestando y estamos mostrando? ¿Cuánto nuestro corazón se desgarra al ver las injusticias? Cuando vemos que en nuestra ciudad hay abusos sexuales, cuando vemos que en nuestra ciudad hay prostitución, hay drogas, hay injusticias, ¿cuánto nuestro corazón se sacude? Dios Padre vio injusticia en la tierra y dijo, voy a enviar a mi Hijo para que la injusticia se transforme en justicia y para que cuando yo los vea a ustedes que son injustos, por medio de Jesús yo los vea justos. Y siempre me gusta hacer este ejemplo. Voy a buscar el celular. Y es que nosotros no merecíamos bajo ningún punto de vista ser justos, ser reivindicados delante de Dios. No lo merecíamos, éramos injustos, había injusticia en el corazón, había pecado. Donde hay pecado hay injusticia. Pero donde está la presencia de Dios, hay una justicia que empieza a hacer transformación. Y lo que de alguna manera Dios hizo por medio de Jesucristo es que nosotros, siendo injustos, inmerecedores de su gracia, de su perdón, de su misericordia, permitió de que a través de Jesucristo empiece a alumbrar nuestras vidas por medio de su sacrificio. Y cada vez de que Dios nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, no te ve a vos, lo ve a Jesús.
Dios nos hizo justos delante de su presencia. Y el sacrificio de Jesús es como un reflector que de alguna manera nos da santidad, libertad delante del Padre. ¿Me van siguiendo hasta acá? Otra característica de Dios que está en Salmos 51 del 6 al 7 y tiene que ver con la intimidad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo. Uno de los grandes problemas de las relaciones padres e hijos es la ausencia de intimidad. Es la ausencia de tiempo de calidad. Porque es cierto, uno tiene que trabajar, tiene que llevar el pan a la mesa y tiene que hacer una cantidad de cosas, pero todo lo que logremos en esta tierra tiene fecha de vencimiento. Nuestro dinero se pudre, nuestros autos se pudren, nuestras casas se pudren. Pero el tiempo de calidad y intimidad que pasamos con nuestros hijos deja huellas eternas. Ahora, ¿en qué estás invirtiendo más tu tiempo? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Y dice Dios, vos amás la verdad en lo íntimo, dice el salmista, amás la intimidad. Mateo 6:6 dice, entra a tu habitación, cerrá la puerta y el Dios que ve todo en lo íntimo te recompensará en público, te expondrá en lo público, pero la clave está en la intimidad. Si Dios ama la intimidad, ¿cuánto tiempo de intimidad pasás con Él? Y esto es una exhortación fuerte a nuestros corazones y al mío también principalmente. ¿Cuánto tiempo de intimidad yo paso a la semana con Dios? ¿Cuánto tiempo paso con Él de charlas, de abrir el corazón, de profundizar en su palabra? Si Dios es íntimo con nosotros y ama la intimidad, debemos amar la intimidad también con nuestros hijos. Y por último, además de miles y miles de características, pero estas creo que son las principales, es que Dios es eternamente amoroso. Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decime si eso no es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, está en su naturaleza. Y el amor tiene que ver con una decisión. Poco se trata o poco relación tiene con lo emocional. Tiene que ver, sí, pero no es lo fundamental. Jesucristo tomó la decisión. Dios Padre tomó la decisión de entregar a su Hijo. Fue una decisión difícil a tal punto que, como compartíamos el domingo pasado, Jesús dijo, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible. Fue una decisión dura para Jesús. Pero esa decisión de amor a vos te trae hoy salvación y a mí también. ¿Qué estás decidiendo por amor? ¿Qué estás entregando por amor? Hacia tus hijos, hacia tu esposa, hacia tu entorno. Es por eso que cuando yo conozco a Dios como mi Padre, imprimo su paternidad en mi vida y la pongo en práctica. Y esta frase que yo decía al principio de tal palo, tal astilla, muchas veces se puede tomar de manera negativa o despectiva. Pero con Dios la realidad es diferente. La pregunta que te hago en esta noche es, ¿de qué madera vos sos una astilla? ¿De qué madera? ¿De qué palo? ¿De qué tronco? Aquellos que toman la decisión de buscar a Dios como Padre, aquellos que toman la decisión de buscar a Dios en esa paternidad profunda, por consecuencia de esto, van a ser personas que van a estar mostrando la paternidad del Padre a todo el mundo. Y miren, este mundo está huérfano. Hay un espíritu de orfandad muy grande en esta tierra. De gente que aunque tiene padres biológicos, hay mucha gente que está en el mundo como si fueran huérfanos, solos, angustiados. Hay mucha gente que tuvieron buenos padres, que le infundieron buenos valores y han sido amorosos y de todos modos se sienten solos. ¿Por qué? Porque la paternidad más alta nunca la han encontrado. La paternidad eterna nunca la han encontrado y es Dios. ¿Cuán hijo o hija te sentís del Padre? ¿Cuán amado por Dios te sentís en este tiempo? Porque ¿saben qué? Nosotros podemos copiar ejemplos.
ejemplos buenos, ejemplos malos. Pero es importante que entendamos la profundidad de que en este tiempo nosotros empecemos a mostrar a Dios, porque primero hemos entendido que somos parte de su familia. Somos parte de su familia. Él es un papá por excelencia. Es por eso que tenemos que ser para nuestros hijos el padre que Dios es para nosotros. Quiero que te grabes esta frase: que nosotros seamos para nuestras próximas generaciones los padres que Dios, o de la misma manera que Dios es para nosotros, así como Dios es para nosotros, es para nuestros hijos. Que cuando nuestros hijos nos vean, puedan ver en nosotros personas que amamos, personas que perdonamos, personas que no guardamos rencor, personas que abrazamos, que protegemos, que somos justos, que somos íntimos, que sustentamos, que tenemos compasión, que amamos con todo el corazón. Es por eso que es necesario que en este tiempo hayan padres dependientes del Padre. Y porque no hay padres dependientes del Padre, la familia se está distorsionando. Porque no hay sacerdotes del hogar que se han levantado amando a Dios, a su esposa y sus hijos. Es que esta sociedad está llegando a un punto en donde cualquier cosa es viable y los jóvenes, adolescentes y niños están creciendo en ambientes totalmente tóxicos. Que vos seas un padre dependiente del Padre y que con orgullo puedas decir: de tal palo, tal astilla. Soy cachorro del león, soy hijo de Dios. Y cuando mis hijos me ven a mí, ven a Dios. Me impacta cuando Pablo le dice en una carta: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Ja! Tenés que tenerla bien clara para decir eso. Pero Pablo tenía esta seguridad y certeza en el corazón que cuando la gente lo veía a él, estaba viendo la presencia de Dios. ¿Cuánto la gente está viendo de Dios en vos? ¿Cuán dependiente del Padre sos? Y esta es una noche para que la figura paternal pueda ser reivindicada en tu vida. Para que esa figura de papá, que quizás en esta vida no fue positiva, no fue la que esperabas. Quizás papá se fue antes de tiempo, quizás nunca estuvo, o quizás estuvo pero parecía un fantasma, era un ente. Hay un Padre que no falla. Y un Padre que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y que está dispuesto, como cantábamos hoy, invitarte a una mesa, perdonarte de tus pecados, restaurar tu vida y darte una nueva oportunidad para que vos puedas dar nuevas oportunidades a los demás. Así que toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta de YouTube, es nuestro deseo como familia de la fe que en este tiempo vos puedas identificar características de la paternidad de Dios en tu vida, que lo puedas buscar a Él, que puedas encontrarlo a Él. Oramos por eso, para que puedas conocer en Dios ese papá que no abandona, ese papá que no falla, ese papá que no se va, ese papá que está presente siempre para darte un futuro y una esperanza eterna. Que Dios te bendiga.